Es profundo de los temas que interesan al país, en lo político, económico, cultural, artístico, social y deportivo, bajo la conducción del ingeniero Guido Hernando del Toro Viteri. Atentos saludos amigos televidentes, una verdadera satisfacción poder saludar y darles la bienvenida aquí en Última Palabra de Élite Radio y Televisión. Problemas nacionales, preocupación desde todo punto de vista y que es necesario estar con ustedes, amigos televidentes, amigos oyentes, analizando lo que está sucediendo en el país. En primer término, el futuro de la Asamblea Nacional. ¿Qué va a pasar con la señora presidenta Yori? Algunos asambleístas piensan que le sacan a Yori y ponen al que quieren. No es así. Ahí hay un código que hay que seguir, que hay que revisar. Subirá un vicepresidente. Pues la situación es bastante difícil. La gobernabilidad del Estado ecuatoriano se pone bastante difícil para el presidente Guillermo Lasso. Por otro lado, las medidas económicas que se van tomando en el país ponen en tela de duda también las decisiones. ¿Qué pasa con la economía en el país? Son temas que vamos a tratar con nuestro invitado, el doctor Ludwig Álvarez Rengifo, especialista en análisis político y económico. La pauta publicitaria, el mensaje de nuestros anunciantes y enseguida entraremos en materia. Ya regresamos, amigos. Elige estar conectado con el país y el mundo con la más avanzada tecnología sin límites. AJNet, internet por fibra óptica para navegar con la mejor calidad de conexión. Contrata ya tu plan de internet de alta velocidad sin límite de descargas o megas. No necesitas línea telefónica. Internet Wi-Fi en todos tus equipos portátiles. Instalación inmediata. Técnicos certificados para tus proyectos de internet. AJNet, máxima cobertura en los cantones de Cotopaxi. AJNet, con el respaldo de AJ Computación, 25 años junto a ti. Disfruta ya del servicio con la calidad que tú te mereces. AJNet, La Tacunga, calle Guayaquil 527 y Quito. AJNet, internet de alta velocidad por fibra óptica en tu hogar. Desde el inicio existió la música. Ahora existe Casa Musical Núñez. Contamos con la gama más completa de instrumentos musicales de las mejores marcas: Audix, Bose, Mackie, QSC, Remo, RCF, Harkey, Selmer, Line 6, Chauvet, Samsung, EAW, Proe y muchas más. Casa Musical Núñez. Tú tienes el estilo, nosotros las mejores marcas. Te invitamos a conocer nuestras nuevas instalaciones con salas de exhibición de audio, iluminación, escenario y parqueadero exclusivo para clientes. Casa Musical Núñez, nueva dirección, calle Martínez 0144 y Pérez de Anda, sector del Parque Rodó 242-0460. Visítanos www.casamusicalnuñez.com. Gracias por permitirnos ingresar en sus hogares, amigos televidentes. Está con nosotros el doctor Ludwig Álvarez Rengifo, analista político y jurídico. Estimado Ludwig, gracias por aceptar este diálogo, aceptar esta invitación. El objeto del medio de comunicación, como siempre, es dar elementos de juicio a la ciudadanía. Los amigos televidentes, los amigos oyentes tengan el conocimiento, una base firme y suficiente como para discernir, para analizar lo que está pasando en el país. La situación de la Asamblea no es nada fácil para el gobierno y para el Estado ecuatoriano, porque el hecho de que se le quiera evaluar, cambiar, sacar a la señora Yori, desde mi punto de vista, y no sé si es que tú estás de acuerdo, por eso vamos a analizar, es no solamente cambiar a la presidenta de la Asamblea, sino más bien tener una mayoría para tomarse el Consejo de Participación Social, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para desde ahí, en cambio, ir tomándose las otras funciones, dígase superintendencias, fiscalía, contraloría, bueno, tomar el control del país.
¿Ese es el objetivo? ¿Qué puede pasar en la Asamblea? Bienvenido, un gusto tenerte en este programa. Señor ingeniero Guido del Toro, muy complacido de tener el gusto de saludarlo personalmente y desde luego, a través de su digno intermedio, un afectuoso saludo a toda la zona centro del país y a todos los cibernautas que sintonizan este prestigioso medio de comunicación. Efectivamente, hay que ser muy preclaros en esto. El artículo 226 de la Constitución Política o de la Constitución de la República de Ecuador ordena que los servidores públicos solamente tienen las facultades y atribuciones establecidas en la Constitución y en la ley. La Constitución habla efectivamente ¿de qué? De que se puede inclusive hasta remover un presidente de la República. Eso dice la Constitución. Pero, señor ingeniero Guido del Toro, ¿dónde dice en la Carta Magna que los asambleístas pueden remover y pueden designar, previamente evaluar el comportamiento, el desempeño, en este caso, del presidente de la Asamblea Nacional? Eso no existe. Entonces, el artículo 426 de la misma Carta Magna del Estado establece, junto con el 424, que la Constitución es la ley suprema, es la norma de normas, nada puede irse en contra de la Constitución. Y todos los ciudadanos ecuatorianos y los extranjeros de paso por el país debemos observarla y debemos cumplir lo que dice la Constitución. Y que todo aquello que se encuentra no enmarcado en la misma, señor ingeniero Guido del Toro, es nula, de nulidad absoluta. Consecuente, si bien es cierto, la Ley Orgánica de Función, en este caso legislativa, establece cómo se pueden autoconvocar, sí, puede autoconvocarse, pero no puede autoconvocarse para tratar y para generar temas que salen del ribete constitucional, porque no tienen las facultades ni las atribuciones para tal efecto. Solamente pueden nombrar en los periodos determinados al presidente y a los vicepresidentes de la Asamblea Nacional. Ahora, yo no soy partidario de la señora Llori, bajo ningún punto de vista, pero hay que ser muy claros en lo que determina la expresión positiva, en este caso del Estado ecuatoriano. Comparto mucho con usted, cuando señala y de forma apropiada, se quieren tomar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Para qué? Para poner a los superintendentes de compañías, valores y seguros, al superintendente de bancos, al superintendente de Economía Popular, y Solidaria, al superintendente de Economía de Poder de Mercado, quieren poner a la fiscal general de la Nación, al presidente del Consejo Nacional de la Judicatura. Eso implica poner todos los jueces, todos los fiscales, los amanuenses, los operadores. Consejo Nacional Electoral, que vía apagón, bueno, eso pasa en Marte, en Ecuador jamás pasaría, que vía apagón automáticamente ponen a quien deseen poner. Y Defensoría del Pueblo y Defensoría Pública. Entonces, distinguido señor ingeniero Guido del Toro, lo que va a pasar es altamente pernicioso, muy pernicioso para el Estado ecuatoriano. Por consecuencia, nosotros como ciudadanos debemos velar porque se cumpla la Constitución. Ahora, no quiere decir que el presidente de la Asamblea Nacional puede hacer lo que quiera. Ojo. ¿Por qué? Porque está subsumido al examen y rendición de cuentas establecido ¿por quién? Por el máximo organismo de control de los recursos públicos, que en este caso es la Contraloría General del Estado. Y es la Contraloría General de la Nación quien debería supervigilar que el desempeño, en este caso, de los diversos servidores públicos, llámese los asambleístas, se ha encuadrado en lo concerniente a la norma, pero que estos per se, imagínense lo que vamos a tener, que le destituyen a la señora Llori, porque dicen es ineficaz, no puede ni siquiera hablar, o en su defecto generó un ademán por demás impropio, que yo aspiraría a que eso jamás mis ojos hayan visto siquiera, porque automáticamente me retrotrae a la mente lo que sucedió hace varias décadas. Recuerde usted el cenicerazo y cómo salía los diputados Álvarez Grau, Yamil Maguad, y qué pasaba con Dot y qué pasaba con Nebot, que el uno le decía determinada cosa, el otro replicaba, teníamos un verdadero circo en el famoso otrora Congreso Nacional. Ahora, ¿qué va a suceder? Este es el escenario. Le destituyen a la presidenta, automáticamente presenta, ¿qué cosa? Una acción de protección. A lo que presenta la acción de protección, ¿qué está pasando? Que sin lugar a dudas, el juez del cantón X o X chiquito va a decir, se acepta la acción,
Consecuentemente, volvemos a tener a la presidenta y vamos a tener ahí 2 presidentes de Asamblea Nacional. Imagínense la hecatombe que se nos arma y teniendo en el Palacio Legislativo hay una multitud de gente, los unos a favor de Llori, los otros a favor del nuevo presidente. Permíteme aquí una cuñita, estimado Ludwig. Ahí caemos en la inseguridad política y jurídica. Por supuesto, ¿por qué? Porque el artículo 82 de la Constitución de la República de Ecuador ordena, ¿qué cosa? ¿Qué es la seguridad jurídica? No es sino la existencia de normas jurídicas previas, claras, oportunas y aplicadas por autoridad competente. Señores asambleístas, cuidado. ¿Dónde está? Yo les pregunto a ustedes, ¿dónde están las atribuciones en la Constitución que les permita evaluar el desempeño de la presidenta y removerla? Ahora, existen caminos, sí, y en este caso el camino es irse a través de la Contraloría General del Estado cuando existen actitudes inconductuales por parte del servidor público. ¿No es cierto? Tenemos multas, tenemos como responsabilidad administrativa, tenemos responsabilidad civil. ¿En qué sentido? La interposición, en este caso, de órdenes de reintegro, en su defecto de glosas. Hablamos también de indicios de responsabilidad penal. Y una de las sanciones es la destitución del cargo. Pero por otra vía, ¿cuán importante es entonces tener al Contralor? ¿Y qué sucede con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Como usted muy acertadamente señalaba, ellos tienen que tomar las riendas necesarias para generar esa certidumbre y que no tengamos un defensor público encargado que nadie sabe cómo se le encargó, qué se le encargó, quién le dijo que se encargue, y tenemos también un contralor subrogante, del subrogante, que está en Quito, ¿no es cierto?, pero preso, y del otro que en cambio está en Estados Unidos, pero también preso, y que le pusieron apenas una multa ínfima de $18 millones, y los ecuatorianos decimos, y le recriminamos al juez, a la jueza norteamericana, ¿y cómo así solo $18 millones, cuando acá lo que sucedió fueron unas absoluciones de glosas espectaculares? ¿Y qué pasa? Estados Unidos dice, no, este no es problema de ustedes, este es problema nuestro, porque acá se está lavando dinero que ha venido consiguiendo de un país tercermundista como Ecuador. Pero fíjese usted, esa es la calidad de institucionalidad y de primeras autoridades que teníamos en la Contraloría General del Estado. Por consecuencia, yo llamo y hago un respetuoso, comedido y sentido llamado ciudadano a los señores asambleístas para que estos actúen apegados a la Constitución y que no pretendan, en este caso sobre la base de sus intereses personales, de poner los caros intereses nacionales sin que eso implique que se vaya a tener, ¿qué cosa?, que poner velo a las actuaciones de determinados servidores públicos. Y qué importante, distinguido señor ingeniero Guido del Toro, que nosotros tengamos una rueda de prensa del excelentísimo señor presidente de la República, don Guillermo Lasso Mendoza, y manifieste lo siguiente: respetamos la institucionalidad de la Asamblea de Ecuador y hacemos un llamado para que la crisis institucional se solucione de la mejor manera posible sobre la base del diálogo y encaminados en atención a los caros intereses nacionales. Y estamos dispuestos como Poder Ejecutivo a conversar e ir de la mano a efecto de que se pueda generar gobernabilidad que tanto necesita el Ecuador. Mire usted. Aquí surgen algunas dudas, algunas preguntas que los amigos televidentes igual estarán también pensando, analizando. Es que los cálculos les puede ir mal a muchos asambleístas, a los que están en contra de la señora Llori, porque yo pienso, digo, no es tan fácil evaluar, sacar a la señora Llori y poner al que ellos quieren. Ojo que ahí hay un código que hay que seguir, ahí hay una ley que hay que cumplir, ¿no es cierto? Entonces, en el peor de los casos, en el supuesto no consentido que logren descalificar a la señora Llori, tendría que subir el primer vicepresidente. Eso sería, a ver, la Constitución establece el mecanismo en el caso de ausencia, pero la señora Llori sigue presente. Está presente, no está ausente. O sea, ¿cuál es la transfiguración jurídica que se le va a dar? Y volvemos a los anales de la historia, de la penosa historia democrática
y republicana en Ecuador y tenemos que retrotraernos a 1996, a 96 cuando le declararon loco al que no estaba loco. Claro. Porque el entonces señor presidente Bucarán estaba ahí. ¿Y quién tenía que suceder a doña Rosalía Arteaga? Pero le dejaron un día y el tercer día le pusieron al señor Alarcón. Y ahí no teníamos lo que ahora tenemos, las famosas acciones de protección con jueces constitucionales. Y hagamos una reflexión. Bueno, ahora sí ya le doy la razón a determinados jueces. Porque fíjese usted, si 2,5 millones cuesta un viceministerio según este diario digital Aposta, entonces deben también tratar de recuperar lo suyo, ¿no? Cada quien debe poner unos 50, unos $25,000. Señor ingeniero Guido del Toro, qué penoso que esto suceda en Ecuador. Muy triste. Y que no haya nadie para hacer las cosas como se tienen que realizar. ¿Sabe qué es lo que hubiera hecho? Este diario digital Aposta hubiera cogido, hubiera esperado que se den todos los detonantes, que se posesione el nuevo viceministro y ahí se acaba la denuncia. ¿Para qué? Para que el delito se haya efectivamente consumado. Mientras tanto, ¿qué tenemos? Se adelantó, fue un rumor. Lo propio el excelentísimo señor presidente de la República, Lasso, ¿qué hizo? Y cuidado, le invitemos un café. O sea, yo ya tengo pánico invitar un café a alguien. Imagínense, yo le brindo un café y después sale y le sale hablando que por qué le ha dado el café. O sea, hay cosas que no se pueden hacer, hay cosas que no se deben hacer, hay cosas que tienen que realizarse, pero no bajo la palestra pública, sino más bien bajo la óptica objetiva, en este caso de generar una denuncia, interponerla y que el Ministerio Público actúe y que la Fiscalía General del Estado, sobre la base de sus competencias y atribuciones legales, establezca los indicios de ¿qué? De que se ha cometido la infracción, indicios precisos, graves, concordantes, inequívocos y unívocos que permitan llegar a esa determinación. Y ahí sí, que también generemos ¿qué cosa? La responsabilidad de quienes, de los autores, de todas las personas que participaron directa o indirectamente de ese delito. Hacia allá había que llegar. Pero ahora, ¿qué es lo que hicieron? Se adelantaron todos y ulteriormente, ¿dónde está el delito del 281 del Código Orgánico Integral Penal? ¿Dónde está la concusión si no se consumó? ¿Dónde está, en este caso, las pruebas, los vestigios, los elementos, los indicios probatorios que permitan concordantemente establecer que existió una exigencia de dinero? Distinguido señor ingeniero Guido del Toro, y hay que tomar en cuenta, sobre eso más, que se tiene fuero de corte por parte, en este caso, de los asambleístas. Ahora, si un asambleísta exige, pide, solamente pide, no que exige, porque la concusión habla de exigir. Si es que pide un puesto, le dice, por ejemplo, quiero el puesto de gerente del Hospital General Atacunga, por decirle algo, ¿qué sucede? Automáticamente, eso se convierte en causal suficiente para que sea desvinculado completamente, en este caso, del puesto de asambleísta y de la Asamblea Nacional. Pero tiene que tenerse las pruebas. Si no se tienen las pruebas, no se puede hacer absolutamente nada, y eso es aunar al fuego, generar una llama más grande todavía. Y el presidente de la República lo que debe hacer es asesorarse de mejor manera, a efecto de que yo le sugeriría, si fuese su asesor, le sugeriría, señor presidente, por favor, ya no salga en medios, sino salga lo estrictamente necesario. ¿Por qué? Y que toda la comunicación que usted realice sea vía o sea mediante un discurso previamente elaborado, porque usted está generando definitivamente ribetes inadecuados. Lo propio a la señora presidenta Liori. Lo primero que hay que decirle, por favor, señora presidente, no se ponga los lentes como se puso supuestamente. Porque imagínese, señor ingeniero, que nuestros niños vean eso, nuestros adolescentes vean eso. Es la máxima personera del máximo ente y organismo de la democracia del Ecuador. Yo vi, señor ingeniero Guido del Toro, que él le hacía una expresión con su dedo medio, no sé a quién, pero todas las cámaras del país lo captaron. ¿Eso está bien? ¿Eso es justo? ¿Eso es adecuado? ¿Eso es correcto? ¿Eso es idóneo? Bajo ningún punto de vista. Debe ser proscrito, pero los mecanismos no son ellos, no son aquellos, sino los establecidos ¿en dónde?
en la Constitución de la República de Ecuador, artículo 226, artículo 82, artículo 11.5, que habla del principio pro hominem. Y sobre esa base sí nos vamos sobre la ley orgánica de la función legislativa, y ahí sí, ¿qué nos dice? Que la persona que no cumple con la ley, indiscutiblemente, ¿qué sucede? Debe ser destituida. Mire, entonces, caminos hay, pero utilicemos los caminos adecuados. Y los señores asambleístas, ¿qué tienen que hacer? Contratar, no a sus amigos, sino contratar asesores que les ayuden para que puedan realizar adecuadamente su trabajo. Con conocimiento de causa. Permítame ir a la pauta publicitaria. El doctor Ludwig Álvarez Rengifo, analista político y jurídico, está con nosotros aquí en Última Palabra de Élite Radio y Televisión. La pauta publicitaria y volvemos con ustedes, amigos. Ya regresamos. ¿Necesita aprobar su proyecto? ¿Quiere construir, ampliar, remodelar su casa, departamento, oficina o negocio? No busque más. En Sara Bustillos Estudio de Arquitectura le ofrecemos creatividad, responsabilidad, seriedad y cumplimiento. Ofrecemos levantamiento topográfico, aprobación de planos, diseño arquitectónico, diseño estructural, subdivisión, renders y paseos virtuales, construcción de hormigón, armado y estructura metálica. Juntos construiremos el hogar de tus sueños. Construye con nosotros desde $250 el metro cuadrado. Dirección: Marco Aurelio Subía y Cañar, 150 metros al norte de Mega Dorado. Sara Bustillos, Estudio de Arquitectura. Se vende bonita propiedad para proyecto productivo, agrícola o industrial de 6.600 metros, con agua de regadío. Está ubicado en Salache Rumipamba, La Tacunga. Interesados, llamar al teléfono 096-33-95-083. Colornet evoluciona y lo hace para conectarte con el mundo. El mejor internet de fibra óptica y la mejor programación para toda la familia. No lo pienses más. Colornet te conecta. Desde el inicio existió la música. Ahora existe Casa Musical Núñez. Contamos con la gama más completa de instrumentos musicales de las mejores marcas: Audix, Bose, Mackie, QSC, Remo, RCF, Harkey, Selmer, Line 6, Chauvet, Samsung, EAW, Proe y muchas más. Casa Musical Núñez. Tú tienes el estilo, nosotros las mejores marcas. Te invitamos a conocer nuestras nuevas instalaciones con salas de exhibición de audio, iluminación, escenario y parqueadero exclusivo para clientes. Casa Musical Núñez, nueva dirección: calle Martínez 0144 y Pérez de Anda, sector del Parque Rodó, 242-0460. Visítanos www.casamusicalnuñez.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Última Palabra de Élite Radio y Televisión. Está con nosotros el doctor Ludwig Álvarez Rengifo. Ludwig, por un lado el problema político, la inseguridad jurídica, por otro lado el problema económico. ¿Qué pasa con el gobierno? O sea, ¿a dónde va? O sea, no acabamos de poner el piso, la seguridad que necesita el país en términos financieros, porque los empresarios tienen dudas, los inversionistas tienen dudas, o sea, hay más dudas que certezas hasta este momento. ¿Cuál es la lectura que tú tienes? Comparto plenamente, y eso se evidencia en el índice de riesgo país. Correcto. Nosotros hoy por hoy tenemos un índice que supera los 810 puntos. Esto del riesgo país que implica no es otra cosa sino la percepción que tienen los agentes económicos del extranjero con atención a lo que puede pasar en el país.
Entonces nosotros tuvimos niveles altísimos de riesgo país del orden de 6,000 puntos, cuando tuvimos, por ejemplo, la pandemia, que es algo normal y evidente. Pero hoy por hoy estamos con un riesgo país al mismo nivel que en la presidencia del presidente, o en el régimen del presidente Correa y del presidente Moreno, más alto inclusive que Moreno. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando en Ecuador? Antes, no estoy defendiendo al presidente Correa ni al presidente Moreno bajo ningún punto de vista, es más, yo he sido un fiel proscriptor de sus determinadas políticas. Antes, ¿qué sucede? No teníamos decapitados, no teníamos descuartizados que cuelgan de los puentes. Antes nosotros no teníamos a una persona, se le perdió la cabeza y le dejan con una nota. No teníamos eso, no teníamos que más de 500 personas han perdido la vida en las cárceles, señor ingeniero Guido del Toro. Qué preocupante es eso. ¿Sabe por qué le digo? Porque de esas 500 personas tenga usted la plena seguridad que muchos fueron inocentes. Muchas personas pudieron haber sido juzgadas y pudieron inclusive haber sido demostrada su libertad, o inclusive muchas de ellas ya cumplido su condena y estaban ahí. Mesger señalaba que es preferible 100 delincuentes presos a un solo inocente, 100 delincuentes libres a un solo inocente preso. Lo mismo decía George Washington. Entonces, esto es altamente peligroso, y en economía. ¿Qué empresario? Me hicieron una entrevista de un medio italiano hace pocos días y les decía, mire señor periodista, ¿qué tal si usted yo le invito a que traiga $1 millón al Ecuador? Y como su asesor económico le voy a decir lo siguiente, de la utilidad que usted tiene, solamente debe dejar en el país 50%. Me dice, ¿50%? Sí, le digo, mire, 35% del impuesto a la renta y más de 15% de participación trabajadores. Eso es 50%. Entonces, de cada $100 que usted va a ganar, 50 se quedan en el Estado. Y tenemos que adicionarle el impuesto que más que a las salidas del ingreso de capitales. ¿Por qué? Porque usted paga 4.75, digamos el 5%, a lo que va a ingresar su capital, en este caso a los $50,000. ¿Por qué? Porque cuando usted lo saque, habrá que cancelarle ese valor. Entonces estamos hablando del orden del 55%. Y adicionalmente, bueno, hay unos pequeños detallitos, ¿no? Como que tenemos sicariato, como que la gente mata a mansalva, como que les descuartizan, les desmembran, les decapitan, pero son cosas normales. ¿Qué persona en su sano juicio va a invertir en un país con estas características? Y el riesgo país tiende a incrementarse cada vez más. Ahora, uno de los logros del gobierno dice, en feriado, en Semana Santa, por ejemplo, vamos a tener un decremento en el impuesto al valor agregado pasando de 12 puntos a apenas 8. Pero solamente es en el feriado. ¿Eso de qué le sirve a la economía? Eso le sirve simplemente al sector turístico. Necesitamos generar actividades que primero que nada, distinguido señor ingeniero Guido del Toro, permitan la dinamización de la economía sobre la base de las unidades, ¿qué cosa? Familiares, porque estas en la microeconomía es donde radica todo el andamiaje. Por citar algo, el sector cooperativista, usted ha visto que muchas cooperativas han crecido de manera exponencial. Y no hay que ser tampoco envidiosos, ¿no? Que crezcan bien, eso es adecuado. Muchos hablan de lavado de dinero, pero no. El sistema cooperativo en lo que se basa principalmente es en lo siguiente, mire. Le presta a Juan Constantinopla dinero, le presta por ejemplo $100. Juan Constantinopla paga esos $100 porque tiene su cochecito que vende hot dog. Automáticamente le presta o le recomienda a María Constantinopla y Juan Constantinopla se queda de garante de su hermana, de su vecina, de su prima, que también tiene otro cochecito donde vende, por ejemplo, pinchos deliciosos de carne. ¿Qué sucede? Como están destinados sus préstamos al sector productivo a generar ingresos, automáticamente son buenos pagadores y así se sigue nutriendo, en este caso una cooperativa chiquita que nace, va expandiéndose y se fortalece. Lo mismo sucede a niveles macroeconómicos. Si es que usted es una persona que tuvo un trabajo, se sacó por ejemplo un celular en la operadora Oscuro de Constantinopla S.A., ¿qué pasa? Se quedó sin trabajo, no porque usted sea malo, no porque usted sea un trabajador indisciplinado, sino porque por efectos pandémicos la empresa en la que trabajaba cerró, quebró.
usted se quedó sin trabajo y automáticamente esta operadora Oscuridad S.A. empieza a generar el reporte. ¿A dónde? En este caso, al buró de crédito, la famosa central de riesgos que conocíamos antes. Y cuando usted quiere, dice, ¿sabes qué? Yo soy bueno haciendo hamburguesas, entonces me voy a poner un cochecito de hamburguesas para hacerlas a la salida de determinado colegio. ¿Y qué necesita? Necesita unos $250 para comprar o para mandarse a manufacturar el cochecito, la materia prima, comprar el pan, las carnes, etcétera. Y el rato que usted se acerca a la institución financiera, le dice, no puede. ¿Pero por qué no puedo? Porque usted está en buró de crédito y su buró crediticio es malo. ¿Por qué? Porque lo reportó una entidad comercial, ni siquiera bancaria, ni siquiera mutuaria, ni siquiera cooperativa, sino una entidad simple y sencillamente comercial, Oscuro S.A. Entonces, ¿qué le toca a usted hacer? En el sistema formal de la economía está anegado de créditos, no puede usted tener crédito. Le toca recurrir ¿a dónde? Al chulco, al dinero por intereses excesivos o elevados. Y le dice, mira, yo te cobro el 10% mensual, es decir, te voy a dar $100 y tú vas a tener que pagarme $10. Te doy 200, me pagas 20. Mejor te doy 300 y me pagas 30. ¿Qué pasa con estos dineros, distinguido señor ingeniero? Que le absorbe tanto a la persona, al empresario, que no puede salir y le toca después al microempresario vender su cochecito que tanto le costó, y vender su refrigerador y vender su cocina, y se queda absolutamente sin nada, porque eso es el efecto del chulco. Y dicho sea de paso, todo chulquero es un usurero, y todo usurero es un agiotista, y todo agiotista es un delincuente. Entonces no hay justificación bajo ningún punto de vista. Con la sugerencia que yo planteo, ¿qué implica, señor ingeniero Guido del Toro? Sobre la base de la reforma a la codificación de resoluciones expedidas por el CERCOP, a la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Contratación Pública, y teniendo un gobierno que quiere incentivar la economía y dejándose de todas estas mega obras, porque estas mega obras que han hecho, distinguido señor ingeniero, toman el dinero prestado, traen, ¿qué cosa? Infraestructura, maquinaria, capacidad tecnológica, capacidad empresarial, inclusive hasta la mano de obra. ¿Y qué sucede? Vienen todos ellos, construyen hidroeléctricas, por ejemplo, cambian cauce de ríos Coca-Cola Sinclair. ¿Y qué pasa después? Me di cuenta que no ha sido tocar el río porque no ha sido nomás de cambiar su cauce. ¿Y qué tenemos? Desastre completo, se perdió la plata y el Ecuador endeudado. Esa no es la salida. La salida es la siguiente: apoyar al microcrédito, apoyar a la pequeña empresa, apoyar a las unidades familiares. Entonces, como usted no puede acceder ¿a qué? A los mercados financieros formales, y como no debe irse al chulco, ¿qué hace el Estado? No te vayas al chulco, Juan Constantinopla. Mira, yo te voy a ayudar. ¿Cómo? A través del cuerpo de bomberos, por ejemplo, la Tacunga. El primer jefe del cuerpo de bomberos, la Tacunga, de Ambato, el gerente de la empresa de agua potable de Riobamba, etcétera, le dice, mira, yo te compro, Juan Constantinopla, ¿vía qué cosa? Vía ínfima cuantía, véndeme tú botas, zapatos, véndeme tú lo que tengas que venderme. ¿Y sobre la base de qué? De un contrato de hasta $14,000. Te doy el 50%, que son $7,000, ya le sirven de capital de trabajo, y los otros 7,000 cuando me lo entregues. Esa sería una solución. Esa es una solución fundamental e importantísima. En este orden de cosas, el decremento del impuesto al valor agregado. Señor ingeniero, ¿quién paga el valor agregado? Impositivamente hablando, no son las grandes empresas, no son los grandes empresarios. Quienes pagamos el IVA somos los consumidores, pero cuando usted tiene un IVA más alto, lo que hace no es otra cosa sino entorpecer la dinámica económica. ¿Qué es lo que necesitamos generar en Ecuador? Incentivar la generación de valor agregado. ¿Cómo generamos valor agregado? ¿Cómo incorporamos valor a nuestros productos? A través, por ejemplo, mire, Ecuador tiene el cacao fino de aroma, el cacao más exquisito del mundo por las condiciones de perpendicularidad con respecto al sol. Luminosidad. Pero ¿qué pasa? Y usted que es un ingeniero agrónomo, ¿pero qué sucede? Nosotros solo vendemos cacao e importamos de Suiza sobre la base de determinada marca, que usted no me va a dejar decirla porque si no seguramente me pone un juicio. ¿Y qué va a suceder? Nosotros vendemos, ¿a cuánto? ¿A $1?
Y en cuanto compramos en $10. ¿Por qué? Porque allá le incrementaron, le añadieron, le pusieron valor, que es ese valor añadido, ese valor incremental, que nosotros no lo hacemos. Entonces, Ecuador debe centrarse en potenciar todas y cada una de sus capacidades agrícolas, pero generándoles valor agregado. Si es que nosotros tenemos 400,000 hectáreas de cacao sembradas, y somos efectivamente los mejores, mayores productores, pero con calidad de este producto, y le dotamos de un valor agregado, pero de calidad, automáticamente vamos a generar una dinámica económica importante. Recuerde usted, señor ingeniero Guido del Toro, y ya pasaron más de 6 meses, teníamos 1 millón de empleo, ¿era, no? ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? Ah, no, es que estamos generando empleo porque tenemos el sector público, el sector burocrático. El Estado, no obstante mi respeto, mi admiración, mi consideración, a la gran mayoría de servidores públicos, porque yo también fui servidor público, usted también lo fue, y definitivamente existen grandes personas ahí, pero también existen otros que son obesos, que son personas que no generan ningún valor. ¿Qué tiene que ser la economía? Tiene que, por ese lado de la burocracia, automáticamente, ¿qué cosa? Contraerse para liberar recursos y hacer que ese recurso económico, que en el índole humano es fundamental, pueda generar, ¿qué cosa? Sus propios emprendimientos. De tal suerte que la persona que tiene más de 10 años en el servicio público sea desvinculada después de un proceso de capacitación para que pueda generar el emprendimiento pertinente, y sobre esa base, señor ingeniero Guido del Toro, emprendiendo, generar más fuentes de trabajo y mejores condiciones de vida en la población. Y también hablar de lo que sucede con los activos productivos del país, que hoy se los está pretendiendo vender. ¿Qué ha pasado luego de algunos meses ya con este famoso 30 años plazo al 1%? ¿Ha habido resultado en este proyecto económico, financiero del gobierno nacional? ¿Quiere que le diga lo que realmente pasa o quiere que le diga lo que le agrada al gobierno? No, lo que está pasando en el país, porque... Bueno, esto no es canal del gobierno, ¿no? Había mucha expectativa respecto a esto, ¿no es cierto? Sí, la gente se emocionaba, hacía 30 años plazo. Pues al 1%, muy atractivo. Pero ¿cuáles son los resultados? Aquí viene el costo-beneficio para el país. Bueno, y en verdad que lo que usted dice tiene toda la razón, verá. Por eso le preguntaba si quiere que le diga la verdad, porque es bastante cruenta. Es como cuando se tiene la ovejita negra de la familia y le quitan la venda a los padres y dice, mira, tu hijo está haciendo esto. ¿Qué sucede? Ecuador entra en una perspectiva de desarrollo económico, o por lo menos esa es la idea, y le dice, vamos a generarte el 1.30, 1% de interés a un horizonte de 30 años plazo. Y cuando usted se acerca a Ban Ecuador, le dice lo siguiente la persona que se encuentra atendiéndole, mire, a ver, vamos a revisar su buró de crédito. Tenemos un problema, usted tiene con el banco, no me va a dejar decir su nombre, con el banco Constantinopla. ABC. Tiene usted una deuda de $2,000 y está en morosidad. Hagamos lo siguiente. Mire, consiga usted dinero, consiga dinerito, pague esa deuda y viene y acá le ayudamos. Tiene los $1,000, páguele al banco ABC y nosotros, una vez que ya se encuentra saneado, le ayudamos. Entonces, Juan Constantinopla va, consigue dinero del Chulco, de donde sea, y efectivamente, o de la usura, y efectivamente coge, paga en la banca. Es decir, acaba de sanearle a la banca privada, llega a Ban Ecuador efectivamente le hace el préstamo, ¿y qué sucede? ¿Quién se queda con el hueso y con la cartera castigada? Porque Juan Constantinopla, si es un mal pagador acá, es un mal pagador allá. Entonces, ¿qué ha sucedido, señor ingeniero Guido del Toro? Hemos saneado la banca privada, sí, pero ¿qué pasa en este caso con la cartera vencida que va a tener Ban Ecuador? Entonces, esa no es una política macroeconómica adecuada. Lo que debe hacer el excelentísimo señor presidente Guido del Toro, ya le puse el presidente de la República, el señor presidente Lasso, es generar esta reforma a la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y ya no vamos a tener préstamo, ahora vamos a tener fomento productivo.
Mire usted, estas son las grandes diferencias. Bajar impuestos. Vámonos al caso del ribete chileno, 8%. 8%, no 35% como en Ecuador. Entonces bajemos el impuesto a la renta y generemos ¿qué cosa? Es bastante paradójico. Yo no tengo el gusto de conocer al señor general Carrillo como ministro de gobierno, ni sus antecedentes, pero si es que a mí me dicen, oye, tienes tú narcogenerales, o sea, y yo pongo un general como ministro de gobierno, o sea, no estoy sintonizando lo que me están tratando de decir, o simplemente estoy haciendo las cosas de una manera diversa, más allá, como señalo, del beneficio de la duda que todo caballero de bien, pues obviamente lo tiene. En términos económicos, incide tanto el tema laboral. ¿Una flexibilización laboral sería adecuado a estas alturas del partido, literalmente hablando? Hay que tener mucho cuidado con el tema de la flexibilización laboral, porque por un lado podemos generar afectación a los derechos laborales si nos vamos in extremis, y en el caso in examine, es decir, lo que nosotros estamos viendo es que necesitamos fortalecer, dinamizar y generar una gran zona franca. Pero no precarizar el trabajo. No precarizar el trabajo, pero sí una gran zona franca. Por ejemplo, cuando hablamos de pauperización y de precarización laboral, lo que hace determinados barcos transnacionales, ¿no es cierto?, en los océanos del mundo. Por eso tenemos vestimenta, tenemos artículos de primerísima calidad a precios pero espectaculares. ¿Por qué? Porque persona que va muriendo se la va botando al océano y no ha pasado absolutamente nada, no tienen seguridad social, no tienen condiciones adecuadas de trabajo, etcétera, etcétera. Pero Ecuador está en el otro lado. Tienes un país extremadamente inseguro y por otro lado la remuneración mensual unificada del trabajador privado en general es extremadamente onerosa. $425 versus lo que pagan en Perú, versus lo que pagan en Bolivia, en Colombia, en Chile, indiscutiblemente que el empresario se va para otras latitudes. Con una zona franca, ¿qué tenemos nosotros? Flexibilización laboral que nos permite, con inversión fresca de capitales domiciliados en el extranjero y que sobre eso más se les cobra el 1% para la radicación de ese capital pro tempore no menos durante 5 años, y eso es un tributo al Estado automático, y el Estado no tiene por qué preguntar de dónde trajo, porque trajo, quién lo hizo, quién dejó de hacerlo, nada. Automáticamente nosotros vamos a tener esas condiciones. Y si Juan Pérez quiere irse a trabajar, Juan Constantinopla desea irse a trabajar en estas empresas, en esta zona franca, donde sabe que no va a tener el 15% de participación trabajadores, pero va a tener un nivel con flexibilización laboral, que no va a tener un solo trabajo, sino va a tener un trabajo de 8 horas, sino que va a tener 3 trabajos de 6, y no va a tener 425, sino va a tener $1,500 al mes. Entonces va a trabajar, no le interesan las famosas utilidades porque le cogen, le disfrazan, le maquillan, sino que por el contrario se genera este dinamismo importante de la economía. Ahí es donde el gobierno nacional debe trabajar. Pero lamentablemente, señor ingeniero Guido del Toro, lo cierto es que Ecuador está viviendo un sofisma de la composición, que en economía conocemos como principio. ¿Qué es esto? Que estamos especulando con mayores incrementales precios del petróleo y decimos, ojalá, mire esta barbaridad, ojalá la guerra de Rusia-Ucrania siga para tener mayores niveles incrementales por barril de crudo, cuando eso es completamente equivocado y le hace un gran daño al Ecuador, porque cuando la inflación mundial sube y la inflación norteamericana se asemeja a los 2 dígitos, estamos ya llegando casi al 10%, automáticamente Ecuador, por su inadecuada, por su inepta y por su mediocre política monetaria, al no tener moneda doméstica, indiscutiblemente está adoptando una inflación foránea. Mire, ahí está, todos los economistas o pseudoeconomistas o personas que no le querían al país cuando hablaban de dolarización y que era la panacea, estos son los resultados. Yo lo advertí hace casi 20 años. Entonces, ¿qué le toca al Ecuador? Le toca monetizarse domésticamente a efecto de que pueda, ¿qué cosa? Competir con calidad técnica, con atención a los vecinos de la región, Perú, Colombia, Venezuela, Chile, México, Guatemala, etcétera, y que pueda generar devaluaciones técnicas que le permitan
ser a sus productos más competitivos, no devaluaciones a lo tonto como se hacía antes o como se hace en Venezuela, sino que se pueda incentivar qué cosa el aparato productivo de Ecuador. Los amigos televidentes se estarán preguntando y me estarán diciendo, a ver, Guido empieza con el tema político y luego se pasa al económico. Y es que aquí empatan en esta parte, en esta pregunta. ¿Por qué? Llegamos al vértice, donde la economía está manejada, lamentablemente en el Ecuador, por el narcotráfico. Es necesario, es urgente entonces que la Asamblea Nacional, que el Ejecutivo, que el Gobierno como tal, se ponga de acuerdo para eliminar esta tabla de consumos. Ha dicho el general Patricio Carrillo, actual ministro, de que hay que cerrar fronteras para que no entre la droga al Ecuador, que hay que cerrar fronteras al narcotráfico, porque es el narcotráfico el que está moviendo la economía, y por el narcotráfico las muertes, estos decapitados, el sicariato. ¿Llegamos a la parte crítica de la economía y la política? Yo coincido con este punto. Y no solamente cerrar las puertas al narcotráfico, sino que Ecuador debe impermeabilizar sus fronteras. O sea, solamente se debe permitir la entrada de extranjeros que posean más de $1 millón. Y que esa inversión sea destinado exclusivamente a actividades productivas. Y todo extranjero que se encuentre en el país, lamentablemente, debe ser inmediatamente repatriado. ¿Por qué? Porque automáticamente con eso usted va a tener implícitamente un mayor nivel incremental de moneda, de dinero, de numerario, de M2, que no es otra cosa sino el dinero que circula en la economía, consecuentemente a niveles incrementales de dinero. ¿Qué sucede con el costo del dinero? Automáticamente baja. Y esta relación inversamente proporcional implica que vamos a tener tasas de interés muchísimo más bajas. Entonces, hay que cerrar fronteras, me parece adecuado, en lo concerniente no al comercio internacional, sino al tráfico de personas. Porque mire usted, ojo, no quiero bajo ningún sentido hablar mal de ningún país, ni mucho menos, pero desde que Ecuador permitió el ingreso indiscriminado de extranjeros, y hablamos a raíz de la dolarización por el año 2000, hemos tenido en estos 22 años este incremento insospechado, nunca antes visto. Señor ingeniero Guido del Toro, yo le pido que hagamos ya a los amigos televidentes un ejercicio mental. Situémonos en este momento en el año 2000. Nosotros pensaríamos siquiera ver o escuchar por televisión o por la radio que existen personas decapitadas, personas asesinadas, personas descuartizadas, personas que están colgando de puentes. Nunca antes, ¿no es cierto? Nunca antes, así es, mi estimado. Y hoy, todos los días, comparto por ese lado esta perspectiva, pero que no debe ser solamente el narcotráfico. Y una sugerencia al señor ministro de Gobierno, que genere la investigación de los altos mandos de fuerza policial y que se haga también en la fuerza pública en general, a efectos de demostrar, ¿no es cierto?, porque vemos que se tiene varias casas, varias propiedades, varios carros, que la familia se pasa meses en Europa. Entonces hay que evidenciar de dónde se tienen esos dineros, cuáles son esos recursos, si es que son bien o mal habidos, y la persona que nada debe, distinguido señor ingeniero Guido del Toro, nada teme y debe necesariamente permitir este escrutinio público de cuentas. A los tiempos he escuchado una frase que en economía es fundamental: inversamente proporcional. Eso deberían practicar el gobierno en la distribución de la riqueza, los créditos bancarios, las cooperativas de ahorro y crédito, la economía popular y solidaria, lo inversamente proporcional. Es decir, al que menos tiene hay que darle mayor ayuda, mayor capital para que genere riqueza en el país. Estimado Ludwig, agradecerte por tu presencia y tu aporte fundamental en este programa. Espero que los amigos televidentes, los amigos oyentes hayan podido captar y sacarle el mejor provecho. Gracias por estar aquí. Siempre encantado, señor ingeniero Guido del Toro, y pidiendo a Dios que esta cruenta guerra de una vez por todas termine y que desde luego todos y cada uno, los ecuatorianos y latinoamericanos, más allá, no solamente de criticar, también aportemos, generemos si se quiere, este aporte humilde, pero que lo podamos lograr. Le cuento que
varias organizaciones políticas me han pedido que les colabore a efecto de poder a sus militantes generales capacitaciones, y lo estamos haciendo, mire, de forma gratuita. Un pequeño grano de arena que espero en el futuro sirva. Muy importante. El doctor Ludwig Álvarez Rengifo, analista jurídico, analista político, ha estado con nosotros aquí en Última Palabra de Élite Radio y Televisión. La pauta publicitaria, el mensaje de nuestros anunciantes y enseguida lo más destacado del día con el trabajo periodístico de nuestros compañeros. Ya volvemos.